Hoy viernes 26 de septiembre de 2025 estamos en el programa o la emisión número 851 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y llegamos, o quedamos mejor, a 149 episodios de completar la icónica cifra de 1000 capítulos de lo que ha sido el desangre de Colombia causado por el Partido Comunista y sus brazos armados. El tema de hoy es cómo gravita el asunto, el concepto del plan vuelo del poder popular dentro del plan vuelo de Águila del ELN. Para poner la audiencia en sintonía, vamos a explicar qué es paso a paso. Ocurrida la operación Anorí, que lleva prácticamente a la destrucción del ELN, hay un periodo que llaman ellos el replanteamiento y dura aproximadamente 10 a 12 años. En ese periodo de replanteamiento establecen una dirección nacional provisional de la cual queda encargado el cura Pérez y Gavino como los principales y casi todos los terroristas que aún aparecen como negociadores cada vez que los gobiernos se arrodillan ante ellos. En desarrollo de ese replanteamiento se establece una nueva visión. Ya no es solamente el bandolerismo crónico y la barbarie que había implantado Fabio Vázquez de descabezar a todo el que se opusiera dentro del ELN a sus ideas extremistas comunistas, sino que le agregan un nuevo concepto que es atar todo el criterio que ha pretendido llevar Camilo Torres al ELN del hombre nuevo, del concepto de que el integrante del ELN o el ELENO, como llaman ellos, es un transformador de la sociedad y un dinamizador de un cambio hacia un socialismo que es muy parecido al del siglo XXI, más o menos el concepto coincide con ese, pero por medio de las armas para la toma del poder y seguir el ejemplo de la narcodictadura cubana. Así lo intentaron en Nicaragua. De hecho, hubo varios sacerdotes en la revolución nicaragüense, pero el terrorista Daniel Ortega fue sacándolos a todos, inclusive a su propio hermano. Pero en esencia es eso, es un concepto de un manejo político organizativo de la sociedad y del Estado, en el cual todo apunta a concentrar el poder en una gerontocracia, en una nomenclatura, como dirían los soviéticos, que hace la mixtura de cristianismo y marxismo para prolongar en el tiempo una nueva visión y una nueva versión de el gobierno de los pueblos. Vamos a entrar en materia porque esto es muy interesante y muchísima gente que supuestamente ha estado combatiendo el ELN no tiene ni la menor idea de que eso funciona así. Y coronel, ¿qué es el ELN y qué significa dentro de su fundamentación político-terrorista ser un heleno? Bueno, el ELN es una organización ilegal armada que propugna su línea de acción sobre la combinación de cristianismo marxista o marxismo cristiano, que en apariencia se vería como una contradicción, ya que si es ateo no puede creer en Dios, o si es comunista se es ateo y por ende no cree en Dios. Pero ellos gravitan alrededor de la teología de la liberación, que se sustenta en las bases revolucionarias de masa y las comunidades eclesiales de base. En ese orden de ideas es una agrupación marxista-leninista armada que practica el terrorismo como forma de transformación social, que considera que las acciones violentas armadas no son contrarias a los preceptos cristianos, sino que es parte de esa depuración del ser humano para que un heleno, que es la segunda parte de la pregunta que usted hace, sea un hombre consciente de la realidad que tiene al frente dentro de la transformación de la sociedad y se convierta en un ser humano nuevo que tenga una visión distinta de la relación
gobierno ciudadano, Estado ciudadano, sobre la línea del marxismo cristiano, es decir, de la implementación de los principios de igualdad, de humildad, de comunidad de intereses, pero sobre el eje de gravedad que es el comunismo, en el cual a todo el mundo se le expropia lo que tenga y queda del Estado, y si hay que utilizar la violencia para mantener ese sistema es absolutamente necesario. Por ende, todo lo que haga, y ahí es donde empata con lo que vamos a ver hoy, todo lo que se haga alrededor de ese proyecto debe apuntar a un poder popular, un poder que es total y que es de todos, para todos y por todos y hacia todos, eh, enmascarado con una doctrina de una visión diferente de la humanidad. Es una peligrosísima visión religiosa política y ya sabemos que todo lo que sea religioso político es fundamentalista y que en la medida que las personas se adentran en esa fundamentación se vuelven mucho más radicales y más destructivas de la especie humana, además con un cinismo total porque están convencidas que lo que hacen está bien y que mentir es parte de la realidad como ellos ven el mundo. Ese es qué es ser heleno y qué es LLN. Y coronel, ¿cuáles son los componentes de la tesis del poder popular del ELN? Bueno, entonces ya tenemos el concepto claro, qué es un heleno y qué es lo que pretende el ELN a largo plazo, qué es lo que la gente no ha entendido. Y por eso cuando van todos esos mediocres, aspirantes a conocedores de política y expertos en lo que no conocen de temas de subversión y terrorismo, a sentarse a dialogar con estos bandidos, pues no dan pie con bola, porque están completamente desubicados frente a lo que maneja este grupo. Entonces, ya vimos el concepto general y dijimos que todo ese concepto fue articulado en un plan que llamaron el Plan Vuelo de Águila, que inició a desarrollarse por el ELN por allá a finales de la década de los 70 con ocasión de su etapa de replanteamiento y que ya se materializó en documentos programáticos y permanentes con la trilateral de 1985, ahí muy cerca a Granada, Antioquia, a escasos kilómetros de la autopista Medellín-Bogotá. Y allí tomaron esa decisión de actuar de esa manera. Todo venía dirigido naturalmente desde el Comando Central en el sur de Bolívar y la serranía del Catatumbo por parte del cura Pérez, que era el cerebro de todo este plan a largo plazo. Era el Jacobo Arenas del ELN. Entonces, alrededor de eso se montó el concepto del poder popular. ¿Qué es el poder popular? Es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo dentro de la tesis marxista-leninista, a diferencia del concepto liberal de la democracia que simplemente dice que es del pueblo para el pueblo y por el pueblo, pero no le da ese cariz extremista. Ellos aquí le agregan ese cariz extremista, reitero, incluyéndole o inoculándole esa teoría de la teología de la liberación, que es la que habla de hombres nuevos, transformadores, de una sociedad en Cristo revolucionario, de una sociedad con visión transformadora desde su interior hacia el exterior, y de la célula básica, que es el mismo hombre. Y en la medida que se transforme un hombre, él va transformando a otro y a otro, siempre guiados por los principios normativos del ELN. En la medida que eso aumenta, que se va sumando uno con otro, se constituye un poder popular. Y ese poder popular tiene como primera tarea estructurar grupos que realizan trabajo político organizativo. Si miramos la organización de una cuadrilla del ELN, siempre tendrá dos, tres, tres estructuras básicas, sobre ellas se funciona. Una es la CTPO, es la Comisión de Trabajo Político Organizativo. A ese grupo pertenecen los bandidos que mejor asimilan la teoría político-revolucionaria del ELN y que se han destacado en la comunicación con la masa, como dicen ellos, en la formación política integral, en su militancia helena
dicen ellos sin ser dogmáticos, pero esa es la peor mentira, porque para ser marxista cristiano en ese concepto tan raro, lo primero hay que ser es dogmático para pasar al radicalismo o fundamentalismo. Y también la integran los que demuestran mayor disciplina helena de acuerdo con sus códigos de terror internos. Hay otra que llaman la escuadra militar, que en las cuadrillas normales se le dice así, pero ya en las cuadrillas como la Domingo Laín y las más virulentas, ya la llaman los comandos terrestres, que son los equivalentes a los pisasuaves de las FARC. En las demás cuadrillas son los que manejan toda la actividad terrorista, son los que practican el sicariato comunista, son los que secuestran, son los que organizan los retenes, los asaltos. Los demás participan, pero siempre, o sea, los de las demás comisiones participan, pero siempre la conducción de esa parte, que ellos llaman conducción militar, se la entregan a ese grupo. Y hay otro que son los mixtos, que están trabajando la revolución comunista de un lado y del otro. Si no se conoce eso, es difícil combatir al ELN porque está detrás de una masa, de un grupo, y no se entiende finalmente cómo actúan ellos. Ya veremos en detalle todo lo que hace los de la Comisión de Trabajo Político Organizativo y nos daremos cuenta por qué es que el ELN es tan fuerte. Tienen algo que llaman los grupos de estudio y trabajo. Es que existe mucho error, muchísimo error, cuando se habla de cómo el ELN recluta. ¿Me están escuchando bien, mi coronel? Ahora sí. Eh, de cuando el ELN recluta, existe mucho error en el concepto de cómo existe ese reclutamiento. Sucede que en las zonas donde delinque el ELN, no es que dicen vamos a llevarnos a Pedro, a Jacinto, a María, a Roberto, a Mireya para el ELN. No, eso lo planifican que hay que llevárselo. Pero la palabra misma lo dice, planificado. Eso tiene un proceso. Entonces comienzan unos acercamientos con las personas y la Comisión de Trabajo Político Organizativo fundamentalmente es la que dirige ese trabajo. En la medida que van creciendo, van eh, delegándolo en algunos grupos, pero siempre será dirigido por la Comisión de Trabajo Político Organizativo. O sea, como vemos, es una teoría muy propia de los seminarios y los monasterios y de la misma religión católica. Y esos grupos de estudio-trabajo es el análisis de materiales, llaman ellos. Materiales, pues son documentos. Entonces comienzan, por ejemplo, por el estudio siempre de quién es un heleno. Y ese contexto que explicamos brevemente al inicio de quién es un heleno, lo tienen perfectamente discriminado por puntos, subpuntos, ejemplos, y se forman prácticamente como pedagogos de eso, y con una didáctica muy especial, muy campesina. Y por las noches, usualmente en las casas, entran a reunir los campesinos de algunas veredas y los ponen a escuchar Radio Patria Libre. Después de que escuchan el programa, entonces comen con los campesinos ahí en la casa. Y al calor de la comida y luego la sobremesa, así sea muy humilde, van hablando de esto, los grupos de estudio y trabajo. Ahí le van echando ojo a los jóvenes que más se destacan y que ya los han previsto dentro de un plan para meterlos a la guerrilla. Y los invitan a reuniones clandestinas y forman los equipos de estudio y trabajo. Quiere decir que estos jóvenes ya están comprometiéndose en la compartimentación y compartimentados ya hacen parte de células o de triadas y los van educando, como dicen ellos, en la formación del hombre nuevo, pero todavía no son guerrilleros ni milicianos. Eso es un proceso que es de largo plazo, porque primero hay que meterle en la cabeza a la persona toda esa formación política y ese contenido ideológico para convencerlo de que va a entrar es a ser un transformador de la sociedad y no solamente un bandido. Obviamente dentro de ese proyecto los van acercando a las armas, les van diciendo cómo funciona la organización, pero eso es paso a paso. Por eso el ELN es fuerte en las regiones porque hace un trabajo de formación y concientización largo.
Al mismo tiempo, se van metiendo en las escuelas públicas y con los niños de las veredas y van formando lo que llaman los semilleros revolucionarios. Entonces, las guerrilleras, que muchas de ellas han sido enviadas a las normales de señoritas para formarse como docentes, regresan al ELN y tienen esa tarea de reunir niños y darles toda esa indicación marxista, como ya lo hemos dicho aquí varias veces, la A para arma, la B para ballesta, bayoneta, la C para cuchillo, eh, la F para fusil, la G para granada, y así le enseñan a los niños con esa didáctica a sumar, a restar y a leer, pero ya le están metiendo en la cabeza la revolución y le están diciendo que el guerrillero es bueno, que el ejército es malo, etcétera. Es un trabajo de largo aliento. Lo otro, o de dónde viene eso, y lo mencionábamos al principio, son las comunidades eclesiales de base. ¿Qué es eso? Resulta que la iglesia, después de sus eh, alteraciones que tuvo en los 50 y los 60, con la infiltración de sacerdotes obreros y marxistas dentro de su estructura, formó en el mundo entero las comunidades eclesiales de base, que es lo que llaman la nueva alianza de Dios con los hombres, y la nueva versión de los curas y las monjas comenzaron a andar de civil dentro de las comunidades, formando un concepto de que Jesús es verbo y no sustantivo, y tiene un contenido especial en el cual se llega hasta el punto clave, que es decir, que el cristiano aplica la doctrina del amor, la doctrina de la unidad, la doctrina de la integración, pero cuando tenga que utilizar las armas las debe utilizar, y esas comunidades eclesiales de base deben ser el germen donde se cuece todo ese fenómeno de transformación social alrededor del pensamiento cristiano. Y claro, ahí se van formando ya para llegar también a los grupos de estudio y trabajo de otra fórmula y pasar a la violencia armada, pero muy sistemático, procurando inclusive aparentar que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Porque es que no es que el cura se suba al púlpito a decir, bueno, y entonces todos somos guerrilleros, no. El cura se sube al púlpito y dice es, hay una lucha, los guerrilleros están intentando no sé qué esto, y hasta lo dicen en público, pero la violencia no es el camino. Sin embargo, cuando ya reúnen a los que tienen ubicados, a eso sí les dicen la violencia es el camino. No se lo dicen a todo el mundo, pero lo están generando el ambiente. Es un trabajo grande y dentro de esas comunidades eclesiales de base hay gente que estúpidamente está metida ahí y no se da cuenta que hace parte de un proyecto revolucionario, pero está siendo alimentada permanentemente y el día que la revolución estalle, que es el gran sueño de ellos, pues todos hacen parte de lo mismo y es muy fácil darles el viraje y decirles era que todos hacíamos parte de esto y por eso hemos trabajado. Eso lo aplicaron muchísimo en Nicaragua y al principio por eso tuvo fuerza la revolución. Lo que pasa es que el peso de las armas se impone y ya los intereses y visiones internas y ambiciones de poder es lo que les deteriora esos proyectos. Pero eso lo analizan mucho ellos y por eso ustedes escucharán a Pablo Beltrán cada vez que habla con ese lenguaje de cura de pueblo, pero al mismo tiempo muy centrado en su fundamentalismo sobre estos asuntos. Y las bases revolucionarias de masa es como decir una cantidad de grupos de estudio y trabajo que se van integrando. Generalmente se conocen entre sí como personas, pero les han metido tanto en la cabeza que nadie le cuenta a nadie y todos trabajan dentro del proyecto por células pequeñas. Las bases revolucionarias de masa son como el punto de partida para formar las milicias populares, que ya lo veremos. Esas tienen otras misiones y ya son parte activa del grupo armado. Entonces vemos que esto va evolucionando, porque al ELN desde luego le interesa reclutar campesinos y gente joven para las cuadrillas armadas y lo reclutan con un proceso mucho más rápido, más expedito que todo este que estamos viendo. Pero estamos hablando es de ese poder popular, o sea, lo que hay detrás de la parte armada. Habrá algunos que más rápido los integran a las cuadrillas porque demuestran capacidades para combatir y tienen disciplina para eso, que es la mayoría de los bandidos. Pero ellos más que eso también necesitan, es lo que estamos trabajando,
lo que estamos comentando. Todo ese concepto detrás del poder popular. Y claro, si ustedes lo miran todo lo que hemos hablado, aquí hay un concepto, aquí hay un proceso de formación política muy largo y muy intenso y muy extenso. Entonces, de ahí ya salen las milicias que son una cercanía directa con el ELN. Al revisarlo hacia atrás nos damos cuenta que un miliciano del ELN es una persona con una formación muy sólida en la defensa de la revolución y por eso son los cómplices 1A que les permiten el funcionamiento de las cuadrillas. El otro componente del armamento popular, que tiene también, ya lo vamos a ver, una serie de conceptos y parte del criterio de que las armas no son de los helenos, las armas son del pueblo, los helenos son la vanguardia de ese pueblo que está luchando y son el mismo pueblo en armas, entonces jamás las podrán entregar porque cómo van a traicionar al propio pueblo si el armamento es popular. Por eso cuando el señor Petro nos menciona la palabra popular, y ustedes lo escucharán si prenden la radio nacional, dice que el noticiero popular, que la radio nacional popular al servicio de los colombianos, y ese es el concepto, es del pueblo, para ellos popular no significa como para nosotros, popular es que es conocido, que está actuando en consenso, que no, para ellos lo popular es que hace parte de una doctrina marxista que ubica la identidad del pueblo con la revolución armada. Y también hablan de la salud popular, que grandes rasgos consiste en que hay que transformar el sistema de salud del pueblo para que sea del pueblo, que no exista ninguna entidad privada que lo maneje, todo debe ser popular y gobernado por el propio pueblo y debe ser el pueblo el que hace los consejos populares para escoger a los directores de los hospitales, debe ser el que evalúa a sus médicos, los médicos deben estar es en la comunidad, no en los hospitales, o sea, es un fenómeno bien eh, agresivo del cual no se le pone cuidado. Y llega cualquier perico de los palotes que no sabe ni dónde está parado, dice que a negociar con estos bandidos en Caracas y en Quito y en México, sin haber estudiado ni siquiera estos conceptos ni entenderlos. Y detrás de eso está una cantidad de curas clandestinos que son los que van moviendo los hilos. Imagínense ustedes si no les darán dos vueltas, porque si hay alguien habilidoso para manejar comunidades, es un cura que estudia toda la vida eso y que está actualizándose permanentemente en cómo manejar sentimientos populares. Ahora entremos ya en detalle exclusivamente a ver qué es y cómo se hace el trabajo político organizativo. Bueno, ese trabajo político organizativo lo hace un equipo por cuadrilla. O sea que cada cuadrilla de bandidos hay un equipo o una escuadra o un grupo que maneja el trabajo político organizativo dentro de la masa. Ya nos queda claro que no son todos los bandidos de la cuadrilla los que hacen esto, que son seleccionados, aunque a esos bandidos también les toca hacer acciones de participar en asaltos a pueblos y a justiciar gente y otras cosas. Pero su esencia es esa, hacer el trabajo político organizativo. Debe hacer una difusión de la doctrina del ELN en la base revolucionaria de masa. Miremos aquí, veíamos la diferencia entre comunidad eclesial de base y base revolucionaria de masas. Veíamos que la comunidad eclesial es todo el grupo, son todos los idiotas que llevan allá a las iglesias o que los curas reúnen y les hablan, pero el guerrillero está ahí mirando quiénes son los que va seleccionando aparte. Entonces el Comité de Trabajo Político Organizativo trabaja es con ellos la doctrina del ELN, la difusión de todos estos conceptos que hemos visto y los va formando dentro de esa mentalidad revolucionaria. Con ellos trabaja lo que llaman los proyectos autogestionarios y hay que ponerle la firma y no dudarlo un minuto en las zonas donde delinque el ELN y hay esos proyectos de peceras, de granjas colectivas que desmontan un pedazo de montaña y hacen unos cultivos disque autogestionarios de toda la comunidad. Ahí está el equipo de trabajo organizativo del ELN. No lo dudemos un minuto.
y generalmente en las zonas donde opera el ELN o donde delinque el ELN hay varios proyectos autogestionarios, pero como esa gente ya está formada en toda esa doctrina, son los que salen a protestar, a decir que el Estado les violó los derechos, que les están acabando la libre autodeterminación, etcétera, etcétera. Es un trabajo bien fundamentado de ideología y de acción dentro de las comunidades. Eh, el equipo de trabajo organizativo, político organizativo, tiene en las regiones, en el campo y en las zonas urbanas y suburbanas, unas casas que ellos llaman las casas de contacto y redes de espionaje. Generalmente las casas de contacto las integran guerrilleros que se desmovilizaron por razones de salud, pero que siguen convencidos de la lucha armada, padres de guerrilleros, porque en medio de todo este concepto nos faltó decir, la idea del ELN es reclutar al hombre para reclutar la familia. Entonces no es solamente que ya una vez vinculado el joven o la joven a la guerrilla, dejarla como un como una persona aparte del grupo familiar, sino la idea es que todo el grupo familiar se integre. Entonces cuando ya hay varios hermanos en la guerrilla, que eso ocurre mucho en el ELN, entonces los papás pues ya entran generalmente en capilla porque los conoce todo el mundo que sabe que son los contactos del ELN, los trasladan a otras veredas, a otros pueblos, a otras regiones y ellos son los que se encargan de tener las casas de contacto a donde llegan los bandidos del ELN enfermos o hacer coordinaciones, como veíamos cuando estudiamos el caso de Fabio Vázquez, cuando llegaba a Bucaramanga y llegaba a casas de guerrilleros. Eh, Bucaramanga, en la zona de Café Madrid, hay y ha habido siempre varias casas de familiares de guerrilleros que las tienen ahí de contacto y donde se reúnen y se mueven, y eso lo ha sabido la inteligencia militar por siempre. Bueno, en, ya dijimos, este equipo de trabajo es el que es, político organizativo, es el que reúne a la gente a escuchar Radio Patria Libre y hace todo un taller muy elemental, pero muy bien dirigido al estilo de formación católica para estructurar bases revolucionarias de masas. Pero ya lo sabemos que no es que a todos los que reúnen ahí les dicen, bueno, ustedes son de las y somos del ELN. No, no, no. Es la presentación de lo que hace el ELN. Y ellos siempre están atentos es en qué grupo pertenece cada persona, porque a la señora no la van a meter de frente y decir usted es del ELN, ya que se convierte en un problema para ella y para la seguridad de toda la región. Además, porque se vuelve público qué es lo que hace el ELN y quiénes lo integran, y eso no le conviene a nadie, ya que en caso de una captura, pues la delación sería total, sino siempre el trabajo sistemático. Entonces, por eso el campesino lo que dice cuando el ejército lo entrevista, sí, a mi casa han ido y allá han tomado clarito, como dicen los paisas. Yo les di clarito y allá hablaron de su revolución y seguramente el campesino está diciendo la verdad, pero no sabe que es que detrás de eso hay un proyecto muy bien orientado, porque la idea es buscar el concepto de que todos estén de acuerdo con eso, eh, pero que se vayan sintiendo parte de es por el desarrollo de los hechos y no que estén enterados quiénes son quiénes y qué es lo que hace cada uno, porque esa es la compartimentación que no les conviene que sepan. Pero sí, esa acción permanente de que patria libre, que con las armas de Galán y de Bolívar, y que la consignan Upalón y todo eso, hay un lavado de cerebro permanente. Bueno, hablábamos de los proyectos autogestionarios y de la presencia popular. Aquí este es el punto crucial y es en el que si ustedes revisan todos los diálogos con el ELN se han ido al traste. Porque siempre dicen hay que escuchar a la población civil. Entonces, todos los que estamos en esta sala interpretamos la presencia de la población civil es que asistan los médicos, los maestros, a las reservas, con la estupidez que cometió Acore, ¿no? Y dice que a eso, allá a la población. No, eso no les interesa a ellos. Olvídense, olvídense de eso. Lo que les interesa como ELN es que a esas reuniones en representación de la población asistan son los que integran el poder popular, o sea, todas esas ONGs que manejan los proyectos autogestionarios
que han venido construyendo dentro de las bases revolucionarias de masas con un concepto de que se les entregue el poder porque tiene que haber un criterio grandísimo de transformación social alrededor de unas ideas comunistas. Y claro, cuy llega allá y entonces dice, vamos a negociar y aquí vamos a traer a la población civil, entonces dice, bueno, traigamos a los docentes universitarios. Dicen, no, señores, aquí lo que toca traer es a la Asociación de Agricultores del Magdalena Medio, en la zona de San Pablo Bolívar, que ellos son los que vienen a representar al campesinado. Y claro, cuando llegan ahí se dan cuenta que es un discurso completamente marxista y que a los demás los van haciendo a un lado. Entonces comienzan las dificultades y por eso esos diálogos terminan en nada. Pero son tan mediocres los que van allá que nunca entienden qué es lo que está pasando y por el afán de figurar, entonces hablan de que hay unos avances muy importantes y eso se lo hemos escuchado a los que fueron a Quito, a los que fueron a Caracas, a los que han estado en México, a los últimos encabezados por el terrorista eh, Poti Patiño y por el señor Cepeda y por el señor Laforí y el coronel Matallana, fueron allá a pasear. Pues el que sí sabía lo que estaban haciendo obviamente era Patiño y desde luego el Cepeda, pero los otros dos estaban paseando convencidos que con hacer presencia ahí iban a cambiar la mentalidad del ELN. Antes lo hizo el general Padilla, el general Herrera y otros que han ido allá de paseadores a que el ELN, con los mismos, porque siempre son Pablo Bertán, el tal García y otros bandidos, los que van y le repiten lo mismo y los pasean y reiteran ese esquema. Y no han aprendido, a pesar de que les dice. El ELN organizó en Antioquia, en la zona de... Microonel, ¿Sí? ¿continúo con la pregunta? Oh, No. No, es que ya voy a terminar este punto y pasamos a la siguiente pregunta. Ok. Las áreas, el ELN las determinó como áreas mineras, cafetera e industrial. Y en cada área tienen unos criterios muy bien definidos de revolución marxista para localizar las cuadrillas, para incentivar la revolución armada y tiene un enfoque particular cada una. Si ustedes miran, son como en esencia, cambiándole la palabra cafetera por agrícola, los renglones principales de la economía del pueblo. Entonces ellos llaman que esas áreas hay que llevarlas a una economía popular, que es la famosa eh, colectivización del desarrollo socioeconómico del país. O sea, convertir todo eso en desarrollo comunista. La industria para el pueblo, la zona cafetera o agrícola para el pueblo y la zona minera para el pueblo, manejada por la revolución que organiza el ELN. Como ustedes ven, esto es bastante ambicioso, tiene mucho de doctrina comunista, pero ese fondo marxista del hombre transformador es el que hace que le dé un cariz especial. Ese grupo también es el que orienta los paros armados de los que hablábamos ayer y que han ocurrido tantas veces y que hace ya casi 40 años le costó la vida al coronel Rogelio Correa Campo en San Vicente de Chucurí. Ese paro armado, ese sacar la gente a la calle, mover grandes masas, bloquear las carreteras, paralizar el país y dentro de esa masa estar armados para asesinar y forzar. Ese es el concepto. Y ahí lo tenemos y lo maneja el equipo de trabajo político organizativo. Ellos son los que organizan todo, establecen cómo los mismos campesinos aportan la logística, etcétera, porque hay un poder popular detrás de eso. Ahora sí sigamos, mi coronel. Correcto, Microonel. ¿Cuál es el rol y la línea estructural de las milicias populares del ELN? Bueno, ¿qué son las milicias populares? Porque eso también es otro elemento que no se entiende bien. Ya vimos qué hace el trabajo, el equipo de trabajo político organizativo y cómo dirige la revolución en la masa. Ellos necesitan un brazo político armado de mucha confianza que les dinamice esos procesos. Y esas son las milicias populares. Entonces, devolvámonos un poco. Veíamos al principio grupos de estudio y trabajo, comunidades eclesiales de base, bases revolucionarias de masas y trabajo del comité político organizativo. O sea, es todo un contexto, esto es un esquema.
Pero para ya llegar a todo lo que hace la Comisión de Trabajo Político Organizativo, pues se sobreentiende que ellos son clandestinos, ellos son terroristas, ellos no pueden estar dando visualización porque los identifican. Y si la fuerza militar dentro de una movilización de las grandes logra infiltrar un agente de inteligencia, pues los ubicaría fácilmente. Entonces no son tan estúpidos de meterse allá de frente a dirigir ese trabajo en in situ, sino que lo estimulan desde afuera. ¿Y quiénes son los que lo dinamizan? Las milicias. ¿Cuál es la diferencia entre el miliciano y el miembro del comité o de la Comisión de Trabajo Político Organizativo? Pues son varias. Una de ellas es que el de la Comisión de Trabajo Político Organizativo anda encuadrillado todo el tiempo, duerme en las casas y a veces, pero no vive en las casas. Se reúne con los campesinos eventualmente, pone tareas, pero no se queda ahí permanentemente. En cambio, el miliciano está todo el tiempo dentro de la masa, está observando, está controlando, está haciendo inteligencia, está consiguiendo información y con todos esos datos tiene contacto directo con la Comisión de Trabajo Político Organizativo, que tienen unos sistemas, así sea en el campo, de mucha previsión. Por ejemplo, se pone una cita, digamos, a las 8 de la mañana en la fonda de la vereda del Palmichal de San Carlos, Antioquia, tal día. Si la persona no llega a las 8, se dan un espacio de 5 o 10 minutos. Ya sabe los dos, cualquiera de los dos, el de la milicia o el del comité, que si no llegó a las 8 hubo algo o hay algo que está afectando la seguridad, como dicen ellos. Entonces existe un buzón alterno que es, por decir, en 2 días más en el cruce de caminos de la vereda Puerto Rico con la vereda del Capotal, por decir algo. Y ahí ya llegan con todas las medidas de seguridad. Existen otras que es donde en la casa de otro miliciano que lo conocen entre los dos, pero no lo conoce toda la organización, le dejan un documento entre una botella o en una quebrada o le dejan un mensajito en clave y ya se entiende cómo funciona o sigue funcionando eso. Si eso lo hacen a nivel del campo, imagínate todo lo que hacen a nivel urbano las milicias. Entonces las milicias tienen una gran cantidad de tareas, esa es una. La otra es darle asistencia logística a las escuadras militares. Ya dijimos que esas son las que llevan el peso de las acciones armadas y necesitan la logística. En lo posible, los helenos, mientras estén moviendo en esas zonas rurales, deben andar muy livianitos, muy escoteros. No deben tener los morrales tan pesados como el ejército, ni como si los usan las FARC. No, ellos deben andar es con unos equipos que llaman minicruceros y llevar ahí apenas lo elemental, porque la masa, como es poder popular, hay alimentación popular y a la masa le corresponde alimentar a los helenos. Entonces, no todas las casas lo tienen como una obligación o como una organización, sino las milicias son las que se encargan de eso. La milicia es la que pasa recogiendo las gallinas, la que pasa recogiendo la carne o los huevos, el queso, para alimentar a los compas. Entonces, de esa manera se pueden mover mucho dentro de la población sin tener que cargar grandes morrales ni tener depósitos disponibles como lo tienen las FARC. En eso se diferencian mucho. ¿Qué otra tarea realizan las milicias? Ellos son los que asesinan gente en las veredas. Entonces, usualmente cuando ocurre que el ELN asesinó a tal persona, lo hicieron los mismos que están ahí. Y la gente, por obvias razones, no los avienta porque sabe que el siguiente muerto es él. Y sabe quién es el miliciano porque ya el miliciano se vuelve conocido. Y el miliciano es el dueño, es el mandacayar de la región. Y ellos son los que dicen que ajustician, por eso lo colocamos entre comillas, a sapos, ladrones y bazuqueros principalmente, pero lo que están es imponiendo la ley del terror y son los que van construyendo ese, ese escenario de miedo. Hay un momento en que generalmente el miliciano da el salto cualitativo a pasar a la cuadrilla y es cuando ya está muy quemado o cuando ha demostrado tanta lealtad y moral revolucionaria, como dicen ellos, que ya lo consideran digno es de pertenecer a la estructura armada como tal. Estas milicias son las que facilitan que, por ejemplo, invitan todos esos periodistas y ONGs y todos los estúpidos que van y les hacen
el show publicitario de grabarles videos y de entrevistarlos y toda cosa, esos que reciben a los visitantes son las milicias, los milicianos. Y por eso cuando dicen que fue que nos recibió una persona que nos dio, no, eso es un bandido, es un miliciano. Y es el que se arriesga en nombre del ELN, porque difícilmente Gabino va a salir en persona a recibirlos. Pero esa persona que los recibe sí los lleva a un contacto de la Comisión de Trabajo Político Organizativo y de ahí para allá él sigue con ellos hacia el sitio. Quiere decir que el miliciano difícilmente sabrá dónde están los cabecillas. Eso es compartimentación eh, y forma de conspirar de la guerrilla o conspiratividad que llaman. Lo mismo cuando llegan bandidos de una región a otra, ellos son los que van y los reciben en el terminal de buses o en el sitio donde se prevé la llegada y son los que lo guían por la zona y lo llevan hasta la Comisión de Trabajo Político y allá pues esa sí se encarga de llevarlo de los cabecillas. Es el mismo esquema. Son los que hacen todas las coordinaciones logísticas y de inteligencia para la cuadrilla. Entonces siempre la pregunta es, ¿pero cómo le entra el mercado a la guerrilla? Pues es que los milicianos se reparten la tarea y evitan en lo posible hacer lo mismo que hacen las FARC, que es entrar grandes cantidades por un solo lado. No, estos la entran por varios lados y varias milicias y entonces parece como si fuera parte del mercado normal de los campesinos y de esa forma entran muchos eh, elementos de lo que se requiere para sobrevivir las guerrillas en el monte. Y al mismo tiempo son los que organizan todas las redes de informantes que utilizan las mismas técnicas y otras mucho más audaces de las que utilizan las fuerzas del orden. Como las armas son del pueblo, según el ELN, ahí hay varios sistemas que utilizan. Uno de ellos es que si usted tiene una escopeta buena y lo han ido organizando, le dicen que la escopeta es suya, claro, usted fue que la compró, pero no se le olvide que esa ya hace parte del poder popular y entonces los milicianos van llevando el control, qué arma tiene cada quien para eh, nunca quitársela. Él no le quita las armas a la gente a menos que lo maten porque lo consideraban un traidor, pero el resto se las dejan ahí, pero sin embargo la llevan cuantificada y saben que en el campo hay mucha gente que tiene armas, campesinos tienen, sobre todo los medianos agricultores y los propietarios de pequeños fundos tienen su revólver, una escopeta, eso es común encontrarles. Ese control lo lleva el ELN y sabe exactamente quién es quién. Y de otra parte, las armas que el ELN le va entregando a determinados milicianos, pues la misma milicia tiene un sistema interno de control y siempre saben quién tiene cada arma y que hay una responsabilidad ante la organización, ante la O, como dicen ellos. Aquí hay un trabajo o una acción criminal que pocas veces se conoce, pero generalmente cuando hay asaltos a los poblados, como entran encapuchados muchas veces, participan casi siempre los milicianos o lo llevan de un poblado al otro. Vamos a poner un ejemplo. Van a asaltar a el Peñón Antioquia, el Peñón Antioquia. Entonces los milicianos que están en Sonsón los convocan a una reunión especial, los uniforman y los llevan a Sonsón también a el Peñol. Y como difícilmente la gente que esté en el Peñol conoce a la gente de Sonsón, pues estos participan allí y mantienen lo que llama la clandestinidad, la conspiratividad y la compartimentación. Bueno, organizan redes de enlaces y comunicaciones. Eso se relaciona mucho con el control y la inteligencia de las masas y también con las coordinaciones logísticas. Pero siempre hay un responsable, y eso es importante saberlo. No es que todo el mundo hace de todo, no. Hay un responsable que sigue una línea, ha recibido un curso de formación y se integra a la lucha armada en la medida de sus capacidades y de conocimientos. Y es importante saber que esto depende de un reglamento nacional, que el Comando Central del ELN dirige todo ese proceso de formación y de capacitación y de operatividad de estas cuadrillas de milicianos, que a nivel regional tiene otra organización
que es dirigida por los frentes de guerra, y a nivel local hay una organización concreta que es dirigida por el Frente Guerrillero. Frente de guerra es la agrupación de varias cuadrillas que en la FARC se llama bloque. Entonces vemos, en síntesis, cómo la milicia popular está estructurada, cómo se relaciona con la base revolucionaria de masa, cómo se relaciona con el comité de trabajo y cómo existe primero una formación. O sea, esto es un trabajo constante y estamos hablando en esencia de un partido político armado muy bien estructurado en el cual mucha gente trabaja. Por eso cuando se mira desde este lado, hacer la política correcta, habría que tener un esquema más o menos análogo, pero sobre todo pensando en que hay que formar primero, hay que estructurar mentes y crear esa cultura organizacional que aquí la vemos muy clara, cómo la maneja esta gente con una constancia única. Sigamos. Microonel, Microonel, ¿cuáles son los componentes esenciales de la estructura del armamento popular al interior de las cuadrillas del ELN? Si ustedes encuentran un documento del ELN, encontrarán muchas veces esta frase: las armas son de la O y la O es el pueblo, que significa O, organización. Y para ellos organización ya tiene un contexto interesante. Son armas, hombres e ideas. Esa es la esencia de un partido político: ideas y seres humanos. Ellos le agregan armas porque son una organización terrorista y lo llaman organización. Quiere decir esto que un partido serio es una organización, no es una montonera, como aspiran todos los candidatos a desgobernar a Colombia en el 26. Yo soy el candidato y vote por mí. ¿Y dónde está la organización? ¿Dónde están las ideas? ¿Dónde está la estructura? Ah, no, no, eso no importa. Yo tengo la solución, que eso lo vamos construyendo en el camino. O como dijo la periodista a Fernando del Ricón: yo no sé de política, pero hoy voy aprendiendo. Eso mismo decía Pedro Castillo en el Perú. Entonces, aquí vemos que las armas, para que nos quede bien reiterada la idea, según ellos, no son de la guerrilla, porque es que la guerrilla existe y no existe según ellos. Y ustedes dirán: ¿cómo así que existe y no existe? Sí, así es. La guerrilla es para ellos la parte armada del pueblo. O sea, ellos son el pueblo. La organización es el pueblo. Y quiere decir es que todo el pueblo debe meterse a esa organización. Entonces, un concepto que parece como que es un juego de palabras enredado, pero es muy claro. Para el ELN es el pueblo el que se levanta en su totalidad contra el sistema de vida que ha llevado la política en Colombia. Esas armas, por ende, son unas herramientas que tiene el pueblo. Quiere decir, desde esa óptica, que entregarlas es traicionar al pueblo. Por eso, cuando ellos le dicen a los estultos negociadores de paz que van a arrodillarse ante ellos en las reuniones, que no entregan las armas, inmediatamente la prensa arma el problema, que el ELN no va a entregar las armas, e inclusive muchas personas de la reserva dicen: "Ah, son unos bandidos que están engañando". Es que el criterio es ese, que ellos le están vendiendo todo el tiempo la idea a la masa y a los negociadores y a quien se le acerque, es que es el pueblo el que está armado. Entonces, ¿cómo hacemos para traicionar al pueblo si es que es su patrimonio? No se puede quitar ese patrimonio. ¿Y entonces qué hay que hacer con esas armas? Ahí viene la segunda parte. Ese armamento popular es para armar al nuevo ejército, que es el que representa al pueblo. Quiere decir que todo lo que está al otro lado, el ejército burgués, como lo llaman, o la plaga, como le dice el ELN al ejército, hay que desaparecerlo y hay que fusilar a todos sus cuadros de mando, porque son traidores a la revolución, porque ellos nunca estuvieron de acuerdo con la revolución y hay que eliminarlos. ¿Será que esos negociadores han entendido eso? La verdad que no. Segundo, ya como el desarrollo de la tarea de armamento popular, hay que fabricar la artillería artesanal, que es hacer esas rampas, esos morteros artesanales, esos tatucos, todo lo que les conocemos, las minas de sombrero chino, las trampas explosivas, todo eso es artillería artesanal o artillería guerrillera. Y esa es parte de la tarea del armamento popular. Pero el concepto es: el armamento es del pueblo, es la esencia de la defensa del pueblo. Y dentro de su propia esencia de defensa, ellos tienen que fabricar sus propias armas.
lo que llaman los tramperos que utilizan los cazadores, que también los utilizan estos bandidos. Eso es parte de la artillería guerrillera o artillería artesanal. Cómo hay que fabricar explosivos y eso requiere trampas explosivas y minas y todas estas cosas, y eso requiere especialidades. Entonces hay bandidos que se especializan en eso y tienen talleres en la profundidad de la selva o en las ciudades, porque ha ocurrido así, en los cuales fabrican eso, fabrican las minas, fabrican los explosivos, preparan las trampas, dictan los cursos, porque siempre un heleno debe formar a otro heleno, ese es el criterio de la revolución. Y el conocimiento del guerrillero debe ser todo el tiempo muy amplio en muchos campos para que su revolución siempre sea exitosa. Tienen también dentro del armamento popular lo que llaman las armerías clandestinas. Mucho tiempo el ELN en Antioquia las tuvo entre San Francisco, Sonsón, Argelia, Carmen de Viboral, La Ceja, La Unión, el corregimiento de Mesopotamia. Esa zona era donde siempre funcionaba la armería clandestina. Entonces, cada vez que caía un guerrillero de alguna importancia, inmediatamente trasladaban la armería de un lado a otro. Por eso, cuando se allanaba, no se encontraba. Pero hay armerías clandestinas. Algunas las han tenido en Medellín, sin embargo, pues ya mover el material hacia la capital es más complejo. Y así en las demás zonas, en Arauca, en Bucaramanga, en Cali, donde hay estructuras del ELN, siempre tiene que existir una armería clandestina. Y esa armería clandestina trabaja bajo el criterio del armamento popular. En el monte y en las casas de contacto generalmente están las caletas. Es importante saberlo, donde hay una casa de contacto del ELN perfectamente determinada, vale la pena hacer un buen registro en los alrededores, porque en esas canecas de 55 galones de color azul, generalmente son azules, que son las mismas que utilizan los narcos para la acetona y todas esas cosas, allá existen casi siempre, a menudo, cerca de las casas de los contactos, caletas donde los milicianos o las casas de contacto, cualquiera de los dos, le guardan al ELN los explosivos, las municiones, y ellos llevan un inventario, claro. Y entonces cuando llega alguno de los cabecillas a retirar, en los cuadernos dejan las constancias de que quitaron para siempre tener al día actualizado cómo están de inventarios y esos datos los llevan a las asambleas y a las reuniones. Dentro de ese armamento popular ya ellos hablan de formar los especialistas en lanzagranadas, ametralladoras, explosivos, morteros, eh, colocación de campos minados, etc. Entonces, la escuadra militar tiene una relación directa con el armamento popular, pero, esto tiene su pero, no es que los de la escuadra militar todos saben dónde quedan las caretas, olvídese, eso no es así. Eso tiene un procedimiento y tiene unos caminos y unos mecanismos que les facilita que siempre haya clandestinidad, conspiratividad y acción de manejo logístico y control. Entonces estamos viendo que es una estructura muy sólida y que hay que tener todo esto en la cabeza para poder entrevistar a un bandido. Si uno no conoce esto, jamás llegará a conseguir mayor cosa con los bandidos del ELN. Tienen también lo que llaman los equipos de recuperación e inventarios. Así el ELN haya avanzado con todo el narcotráfico y el poder que tiene para comprar armas, ellos siempre hablan de la recuperación, porque es que la recuperación es para el pueblo y volvemos al primer punto. Si las armas son del pueblo, ahora sí vamos a entender en qué consiste la palabra recuperación. Cuando ellos asesinan a un policía o un soldado y le roban el fusil, siempre dicen la recuperación. Y a veces como que pasa esa palabra y no se entiende. Es que recuperar quiere decir que esa arma estaba en poder del enemigo, de la burguesía, del capitalismo. El pueblo la quitó a ellos y la recuperó para el pueblo. Ese es el significado cuando ellos dicen que recuperaron un arma. Y esos equipos de armamento popular son los que tienen el inventario al día. Así como en los ejércitos regulares se dice los cargos de armamento de una unidad táctica son
tantos fusiles, tantos morteros, tantas granadas, etcétera. Ellos también llevan esos inventarios al día. Y cuando hay las asambleas, son de los temas de debate, y no es de bla, bla, bla que nos quedan ahora 50 fusiles, sino que sacan los datos, dicen, bueno, en la reunión anterior teníamos 80 fusiles, ¿qué pasó con estos 30? Ah, bueno, que el ejército les quitó 4 o 5. ¿Y qué fusiles eran? No, un Falcon. Entonces van descargando y van actualizando, pero tratan de mantener sus inventarios al día. Y por eso, quien no da razón de lo que tiene a su cargo, lo fusilan. Sigamos. Microonel, ¿qué se entiende por comunidades eclesiales de base del ELN? Ya veíamos que el equipo de trabajo político organizativo hace su coordinación directa es con la base revolucionaria de masa, pero también veíamos que la base revolucionaria de masa eh, trabaja directamente con la comunidad eclesial de base. Ahora, ¿qué es una comunidad eclesial de base? Pues es una organización religiosa cristiana que fue creada por la Iglesia Católica cuando se produjo la decisión o el cisma de las teorías de Paulo VI y Juan XXIII acerca de las dos encíclicas que publicaron para transformar la iglesia en la Alianza Nueva. Hasta ahí todo es transparente y todo es lícito. Pero con ese proceso tomó fuerza otro proceso paralelo que fue el de la teología de la liberación, creada por unos sacerdotes extremistas de orientación marxista en Europa y graficada en Latinoamérica por el sacerdote, el obispo brasileño Elder Cámara. Y quien se hizo más visible con esa teoría de la teología de la liberación en Latinoamérica fue el cura Camilo Torres, que fue a Europa, se formó en eso, contactó a todos los bandidos infiltrados en la iglesia y vino a Colombia a trabajar al ELN con esa formación. Entonces, cuando ya Camilo se va para el monte, cuando une el fusil y el evangelio, como decía Nana y Jaime en su canción, el señor o el ELN ya de frente trae una cantidad de curas europeos que se unen a las FARC y de monjas de la teología de la liberación y comienzan ellos a dinamizar dentro de esas comunidades eclesiales de base la idea de la revolución del marxismo cristiano. Entonces es como un paso anterior creado intencionalmente dentro de la Iglesia Católica para dar el salto cualitativo hacia la guerrilla. Obviamente, lo decíamos al principio, los curas que están metidos en eso nunca le van a decir a esa comunidad, somos del ELN, jamás, pero sí utilizan ese lenguaje permanente de instigación. Eso es una comunidad. Entonces, quienes tienen que ver con ellos directamente en la cuadrilla no son los de la escuadra armada, no. Es el equipo de trabajo político organizativo que va seleccionando, ya lo decíamos, dentro de esa comunidad a quienes pasan a la base revolucionaria de masa y de ahí pasan a la milicia. En esas comunidades eclesiales sí podemos encontrar a los equipos a los grupos de estudio y trabajo que hablábamos al principio, que es como la aproximación. Y la idea, obvio, es que quien pertenece a un grupo de estudio y trabajo sea miembro de una comunidad eclesial de base porque tiene en paralelo los dos trabajos. El que está haciendo el cura y la monja, que son bandidos disfrazados ahí incrustados, y el que está haciendo el guerrillero de irle dando asistencia ideológica. Entonces es un trabajo que es simultáneo, pero en apariencia se ve como por distinto lado y como si fueran dos cosas independientes y en el fondo es un solo trabajo estructural. Eso es lo que ellos llaman conspiratividad y clandestinidad. Esa comunidad eclesial de base es la primera que le habla al futuro integrante del ELN, del hombre nuevo. Obviamente no le nombra la parte armada, ¿no? De que usted tiene que volverse un terrorista para ser el hombre nuevo, pero le dice que hay una nueva versión, que Jesús fue verbo y no sustantivo, que la transformación social viene de cuando el hombre se identifica y es consecuente, esa es la palabra clave, consecuente con la realidad y toma la decisión de transformar a su país, de transformar su sociedad. Entonces eso va calando y va calando, y en la medida que van viendo a quién le cala más, es cuando lo van pasando a las otras estructuras, pero de una manera metodológica.
no a la brava, no ha abortado el proceso. Ya lo dijimos, esto es dirigido por sacerdotes, por monjas o por laicos. Ustedes saben que hay laicos, especialmente los que llaman los diáconos, que son muy hábiles para manejar la teoría de la Biblia y la teoría cristiana. Pues ya como estos bandidos están torcidos y tienen un concepto mucho más inclinado a la teología de la liberación, entonces estos grupos o estos personajes que no son todos, porque es que ahí donde está el secreto, porque si se vuelven todos, pues es muy fácil capturarlos a todos. No, son unos pocos que están infiltrados ahí y son los que de manera muy hábil manejan eso. Me refiero a sacerdotes y monjas y laicos. Entonces, no todos los sacerdotes, monjas y laicos de una región son bandidos del ELN, pero dentro de ellos hay unos cuantos que están muy bien infiltrados y son los que van moviendo estas fichas para hacer el trabajo de las comunidades eclesiales de base. Eh, lo decíamos ahora, la comunidad eclesial de base es como el paso inicial para que las bases revolucionarias de masas tengan fuerza, porque ya cuando las personas son ubicadas en una base revolucionaria de masas, ya tienen un comprometimiento con el ELN. La comunidad eclesial de base no. El comprometimiento es por ignorancia, por manipulación. El de la base revolucionaria de masas ya es consciente. Ya la persona sabe en qué es lo que está metida. En la anterior no. La anterior no, porque es como si lo estuvieran jalando, le estuvieran vendiendo el producto. Eh, Ellos tienen una formación en inteligencia política y documentación programática, pero la inteligencia política que le enseñan a la comunidad eclesial de base no es la misma que se le enseña al de la base revolucionaria, porque el de la base revolucionaria es para actuar, para cometer hechos. En el de la comunidad eclesial de base es una inteligencia política más orientada a hacerlo consciente de una revolución que necesita la sociedad sin decirle de las armas. Siempre en secreto será que a la comunidad eclesial de base no se le habla de las armas, pero se le habla de conocer lo que hace el adversario, de tener conciencia de transformación, de ser un hombre nuevo. O sea, en el fondo es lo mismo, pero muy mecánicamente trabajado. Y le hablan de unos documentos programáticos, pero no de la guerrilla, sino de la transformación de la iglesia, del Jesús verbo, de cómo la Iglesia Católica es consciente y tiene una nueva alianza con Dios, y eso va calando, ¿no? Y si a usted le van diciendo todo el tiempo que hay una nueva alianza con Dios, y en paralelo lo van jalando y le van hablando de la revolución en otra parte, pues usted termina convencido de que Dios le está orientando su revolución hacia la toma del poder. Y le enseñan también la clandestinidad, pero no esa clandestinidad de la base revolucionaria de masas, sino comienzan por meterle la idea de que usted está trabajando en un proyecto muy importante. No puede ser que usted esté a los cuatro vientos diciendo esto, sino que manéjelo nomás con quien más tenga confianza, y cuando esté sólido usted va trayendo a otros para que se formen. Entonces le están diciendo lo mismo, maneje la metodología revolucionaria, o sea, formes en la metodología, que es haciendo un parangón lo que tanto insistimos desde la fundación, que si alguien quiere participar en política, formes en la estructura, en la construcción del partido. Esa es la técnica del ELN, formar partido antes que formar guerrilleros. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿en qué aspecto radica la complejidad concepcionaria para avanzar en soluciones definitivas para alcanzar la desmovilización del ELN? Pues es que pensar en que el ELN se desmoviliza es imposible, acabando de ver lo que hemos analizado, que su concepto es muy diferente. Las FARC decían que ellos eran la vanguardia de la revolución, que ellos llegaban con las armas hasta las ciudades y que era el pueblo el que se levantaba en armas y se tomaba el poder, el pueblo el que apoyaba la revolución y se tomaba el poder, y luego el mismo pueblo nombraba a sus dirigentes o ya los tenía nombrados y asumía el poder. O sea, una versión del Partido Comunista. Finalmente esa dirección estaba en el Partido Comunista. El ELN lo tiene de otra manera. Es una construcción que se va haciendo progresivamente, en la cual todos tienen el derecho a formarse como revolucionarios y trabajan siempre desde el punto de vista del poder popular. Es un concepto muy grande.
es un poder que se ha formado antes. Parecería ser como si las FARC dijeran, es que ese poder se forma como el concepto final que surge de la acción que hizo la vanguardia, la parte armada, y el pueblo viene y la respalda. Para el ELN no, es que eso se ha formado durante tanto tiempo que el ELN es apenas una parte que lo hizo, pero ese es todo el pueblo, ese es el poder popular, ese es el concepto de poder popular. Entonces, mientras no se desarme ese poder, no se desarticule ese concepto de poder popular con el que llegue el ELN a la mesa, pues es imposible lograr cualquier desmovilización de este grupo, porque ellos van pensando siempre es en un salto cualitativo. ¿Qué ventaja sacamos de aquí? No qué rendición vamos a hacer porque eso no está en su diccionario. El pueblo nunca se va a rendir. El pueblo tiene que transformarse y la función de nosotros es con las armas, con las bases revolucionarias de masas, con las milicias, hacer que el pueblo logre eso. Y eso es parte del pueblo. Las FARC decían, es la vanguardia. Ellos no son vanguardia, ellos son parte del pueblo. Es el pueblo en armas. Ese es el concepto que no han querido entender los negociadores y que no le han puesto en el... Porque si a él le dicen, bueno, aquí no vamos a hablar más de esa pendejada, nos vamos a poner, ustedes deben entregar las armas, ¿sí o no? Ah, no, que no las vamos a entregar, entonces no hay nada que hablar. De ahí para allá no tenemos nada que hablar. Pero siempre llegan a lo mismo que continuar la agenda y cuando llegan a esos puntos medulares de la participación de la sociedad y del concepto de la desmovilización, y esto le salen con esas ideas, pues los otros no han entendido dónde está la esencia y volvemos a la repetición de la repetidera y la colocación de las bombas y que se rompió el diálogo y que para otro gobierno, pues con este no negociamos y en eso ya completan más de 62 años y no va a haber cambio sustancial por ahora mientras no se maneje el concepto claro del poder popular. Adelante, mi coronel. Con reverencia, brindamos un minuto de silencio con admiración y absoluto respeto en memoria de cientos de colombianos asesinados por las cuadrillas narcoterroristas del ELN durante 6 décadas de terrorismo comunista contra Colombia. Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro. Si vemos en contextos y en detalles hechos tan concretos de la combinación de las formas de lucha del Partido Comunista a lo largo de varias décadas de violencia despiadada de estos grupos delictivos contra los colombianos y luego de reiterados engaños a la buena fe de quienes les creen sus farsas de paz, en este caso del ELN. Viendo esta foto en Cuba, donde está Petro,
que habla del poder popular. Díaz Canel, que es el encargado en este momento de refrendar en Latinoamérica el concepto terrorista de Fidel Castro con el poder popular. Y el cabecilla principal del ELN, Antonio García, que es el que actualmente encabeza todo el concepto de poder popular del ELN. Y habiendo escudriñado más o menos hoy, nos hemos formado una idea de qué es el poder popular del ELN. Pues estamos hablando de que es imposible que se concrete en este desgobierno algún acuerdo de paz con ese grupo terrorista, porque todos los que aquí participan están contra Colombia y porque el proyecto en sí es contra Colombia y no a favor de ninguna paz. O sea, la paz para el ELN es el día que ellos gobiernen, de resto no hay paz, no hay paz. Entonces, mientras no se pongan esos bandidos en su puesto, no se les desarticule ese montaje que tienen del cuento de la paz para ellos y Petro de su paz total, no habrá ningún avance sustancial y estaremos metidos en un charco de fango que no deja avanzar ni para el norte, ni para el sur, ni para el oriente, ni para el occidente, sino que estamos ahí en círculo, pisando barro y desgastándonos sin que se rompa el esquema, porque el ELN lo montó muy bien y tiene a los negociadores de todas las épocas girando alrededor de lo que ellos dicen y no de lo que le conviene a Colombia. Síntesis, no va a haber ningún avance. Adelante, mi coronel, con sus comentarios para el día de hoy. Pues mi coronel, los comentarios del día de hoy son a cargo de mi coronel González, que desafortunadamente tiene unos problemas técnicos que le impiden, por lo cual yo voy a dar lectura a mencionado comentario del día de hoy, que dice lo siguiente. El mencionado plan terrorista del ELN, al que han llamado con el alegórico término de vuelo del águila, para dar la impresión errada de ser un prometedor propósito, no es más que un soñador objetivo de seguir sembrando de crueldad y muerte el campo colombiano. Muchos inocentes jóvenes, con su inexperto y romántico espíritu, han sido atrapados con la calculada retórica de los adoctrinadores docentes del comunismo en Colombia. Muchos jóvenes han sido inducidos a ingresar a las pandillas de bandoleros comunistas de las FARC, mientras son alumnos en las cátedras de humanidades universitarias, en especial las de la Nacional y la Javeriana. Y cuando se han incorporado a esas cuadrillas, son sometidos a simples y pesados trabajos, y es que como forma de forjar el espíritu guerrillero de combate, porque no tienen la fortaleza de la rudeza de la vida en la selva y en el campo. Así comienzan a engendrar físico odio contra sus propias familias y fanático rencor contra la sociedad en general por su desgraciada suerte. Es decir, contra el mismo pueblo al que dicen que defenderán de la explotación, cuando realmente es a ellos a quienes explotan los cabecillas criminales de las cuadrillas. Cuando se ven decepcionados, se desertan desengañados para ingresar a otros grupos terroristas más crueles aún, dentro del cual está el ELN y su pretendido plan vuelo de águila. Pero esa vida de crímenes resulta peor y, finalmente, terminan muertos como le ha sucedido a muchos. Incluso hasta prelados católicos como Camilo Torres, Manuel Pérez,
Bernardo López, entre bastantes otros. O terminen nuevamente desertándose para pedir al gobierno clemencia y perdón por los graves pecados cometidos y suplicando otra oportunidad para vivir del Tesoro Nacional a base de contratos, como disque asesores y pregonando su frustrada vida de criminales. Y que con esos testimonios supuestamente impedirán que muchos otros jóvenes sigan el camino terrorista como su proyecto de vida, siendo uno de estos casos más notorios el del exterrorista y ahora habitual alcohólico León Valencia. Así es como el ELN llegó al llamado Plan Vuelo de Águila, lleno de matices de religiosidad católica y supuestas teorías teológicas, con las cuales se engaña a las ingenuas y permeables mentes estudiantiles. Por esta razón, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación deja testimonio de este engaño ideológico, como lo es la cruenta guerra psicológica y jurídica que pregonan los profesores comunistas en nuestras universidades bajo el nebuloso y engañoso manto de la autonomía universitaria, que no es otra cosa que un tenebroso fantasma de la ópera escondido entre telones. Con ese desenmascaramiento de la verdad que hace la Fundación, se busca evitar pérdida de muchas mentes juveniles más, las que podrían llegar a ser muy útiles a sí mismos y a la nación si siguen una vida llena de éxitos en lugar de crimen. Muchas gracias, firmado mi coronel Iván González Urano. Bueno, coronel, en síntesis, el poder popular es todo un concepto, es todo un paquete, es un criterio dentro del plan Vuelo de Águila, que es el plan estratégico del ELN para la toma del poder. Requiere estudiarlo, conocerlo, analizarlo y buscarle los diques de contención a ese proyecto si se quiere negociar con estos bandidos. Pero hay que comenzar por ponerlo en su puesto. Ustedes no pertenecen, ustedes no son el pueblo en armas, ustedes lo que son es delincuentes y terroristas, y lo que vamos a negociar es esto y esto. Pero si de entrada se les da patente de corso para que digan que ellos representan el pueblo y etcétera, estamos cayendo en un mare magnum de artilugios en los cuales ellos son expertos y además tienen una experiencia o una vivencia acumulada por varias décadas y con varios mediocres que se les han sentado al frente y a los que les han dado 4 vueltas y los han mandado de retorno a que digan que es que el ELN es obcecado y cerrado y que no quiere negociar, como si no entendieran que el proceso es diferente. Esta noche tendremos por esta semana la última actividad académica con un nuevo análisis de los temas de la diplomacia internacional de Colombia y el lunes regresaremos con la emisión 852 de la memoria histórica y con más actividades para formar estadistas con visión de estrategas. A todos un feliz día y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo.